Estas empresas y entidades a las que les interesa la región y su gente presentan Todos. Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Tupungato, Manuel Sánchez Sillero, Combustibles Shell, Distribuidora Gama para sus marcas de cervecería y material Quilmes, Bodega del Nunca Jamás, Vinos del Corazón del Valle de Uco, Bodega Hinojosa, trayectoria y pasión desde 1940. Esto es Todos en el aire de Canal 8. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. En una escenografía un poco distinta, pero tratando de conocer a fondo los candidatos, nos encontramos hoy con el número 1 en la lista de la Alianza de la Libertad Avanza y Cambio Mendoza, el doctor abogado Diego Olaiz. Buenas noches, gracias por venir, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches, Yayo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, prefiero siempre decir abogado. El doctor bien. Es un uso que tenemos, que se le dice a los profesionales y generalmente en las audiencias por protocolo y por trato y por respeto y por costumbre, como se dice en derecho, del doctor. Pero bueno, hay doctores también en el Valle de Uco, pero que son efectivamente los doctores que han hecho el doctorado. Bien. Diego, sos joven, ¿no? 47 años. Bien. Hasta dentro de poco cumplo mis 48 años. Bien. ¿Cuándo? ¿Antes del 26? El 8 de octubre. El 8 de octubre. Así que... O sea, va a las elecciones con 48 recién cumplidos. Exactamente. Diego, ¿y por qué un abogado que hizo su carrera estudiando y trabajando, que trabajó en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza y después trabaja en el foro particular, decide meterse al Consejo Deliberante? No lo entiendo. Bueno, es una muy buena pregunta porque es cierto, en realidad yo trabajé muchos años en el Poder Judicial y da una cierta estabilidad al Poder Judicial. Y hace 3 años que estoy en actividad privada, pero yo creo que en realidad muchas veces lo que se critica, lo que se dice de afuera, es muchas veces lo que se necesita es incorporarse e involucrarse con la vida política. Tiene sus consecuencias, en realidad, de también postergar quizás algunas actividades personales, pero si no tomamos el compromiso de ser parte, en realidad, de lo que tantas veces criticamos desde afuera, nunca cambiamos nada. Es decir, ese es el proyecto. Bien, y como ciudadano raso, más allá de tu profesión, al día de hoy, ¿qué mirada tenés del Consejo Deliberante? Bueno, fundamentalmente, en realidad, muchas veces le he preguntado a la gente si sabe lo que hace un concejal. Y hay un desconocimiento, en realidad, también de muchas veces de qué es lo que es la figura concejal. Es una parte de los resortes de la democracia, el Consejo Deliberante, porque es la representación popular dentro de la municipalidad, que en realidad tiene sus autonomías históricas, las municipalidades. ¿Y dónde está la verdadera representación del pueblo? En el Consejo Deliberante. Lo que pasa es que muchas veces estos resortes se tienen que articular en realidad con una oposición fuerte, que es lo que carece hoy, por ejemplo, la oposición dentro del Consejo Deliberante de Tunuyán. Por lo cual, en realidad, en la mayoría de las decisiones en realidad que tome el Poder Ejecutivo del Tunuyán, o el turno que se encuentre, en realidad, si no genera oposición o no tiene una fuerte oposición dentro del Consejo, termina siendo de alguna forma una escribanía, en realidad, de las decisiones del intendente. Como repito, el intendente que esté de turno no significa que sea en exclusivo. Entonces, es necesario precisamente la oposición y la disensión, porque eso hace parte de la democracia, en realidad, precisamente el control que tanto se necesita, ¿no? ¿Cuál es? Pensemos bien, supongamos que vas a acceder al Consejo Deliberante. ¿Cómo es tu mirada para adelante? Porque uno por ahí encuentra personas de la política que llevan X años en la gestión pública. La gestión pública es una carrera ascendente, como hacían los romanos antiguamente, es una carrera para llegar y quedarse. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que el servicio público o la gestión pública en realidad también es una entrega que uno hace para precisamente involucrarse, como decía al principio. No obstante, yo renuncié también al Poder Judicial y a la administración pública porque creo que hay procesos para cuando uno llega a un momento de desgaste, tiene que dar un paso al costado y a nuevas generaciones o generaciones de recambio que traigan nuevas ideas, nuevos aportes.
Yo, por ejemplo, es decir, la experiencia de vivir en la actividad privada, y toda mi familia siempre ha estado vinculada a la actividad privada, salvo mi mamá que era docente, hoy jubilada, es necesario en realidad el aporte también en realidad de la gente que viene de afuera, que se incorpore a la actividad pública, a la gestión pública, porque en realidad traemos como el oxígeno que se necesita muchas veces de las personas, como bien decías vos, que han estado siempre en la administración pública y por ahí en realidad pierden a veces un poco el foco de lo que es la necesidad de salir a gestionar lo que requiere la actividad privada, que en realidad que es los costos, pagar, ser en realidad el sujeto que tributa, pero desde este lado del mostrador, que tanto cuesta, ¿no? Muchas veces en realidad las cuentas a fin de mes, el riesgo que implica la actividad privada, que en realidad que en una economía de mercado o una economía liberal depende de la gestión que uno realiza en la actividad privada, si tiene o no la aprobación de la sociedad para seguir funcionando, desde un estudio jurídico, en el caso mío, pero también como un comercio, el kiosco o el ferretero, que de repente en realidad vende malos productos, no es competitivo, tampoco puede pagar su empleado ni puede avanzar. Entonces, eso es un poco el punto, ¿no? Bien. Llegás al Consejo Deliberante, vas a asumir. ¿Qué has visto de este Consejo Deliberante de hoy o de los últimos años que te haya llamado la atención, para bien o para mal? Bien, si llego primero es con el voto de la ciudadanía, ¿no? Que en realidad esto es de alguna forma lo que legitima, o en realidad lo que va a dar. Yo siempre hablo del voto de contenido, en realidad de la gente que vota convencido que la persona que está votando es la que va a hacer una apuesta y que va a escuchar al ciudadano. Lo que veo en el Consejo Deliberante particularmente, en realidad que muchas veces desde el bloque que yo el bloque no, todavía no, pero desde la alianza en la que yo vengo, es que muchos proyectos han sido postergados. Muchos proyectos que tienen que ver con la transparencia y la transparencia que tiene que tener el municipio, porque recordemos que en el municipio nos deben rendir cuentas a los ciudadanos. Es decir, el intendente y los funcionarios y los políticos tienen que rendirnos cuenta, porque ellos están puestos ahí precisamente porque sus sueldos o la base del tributo es precisamente para que ellos representen y den determinados tipos de servicios. Veo que en el municipio hay, por ejemplo, que no entiendo cómo la Municipalidad de Tunuyán no está incorporado todavía al expediente digital, que el expediente digital que funciona en la provincia de Mendoza, que es el GDE, para que la población sepa, es una forma de controlar la transparencia institucional que genera precisamente la actividad de las instituciones públicas, que no es un tema menor. Por ejemplo, hablemos de licitaciones. Yo, si quisiera saber en realidad qué licitaciones hay, por ejemplo, en determinados sectores, como por ejemplo, no sé, el Parque de Lombardía, o como se produce en los Chacalles, en el Manzano Histórico, bueno, ¿qué empresas son las que licitaron? ¿Cómo se hizo el pliego? ¿Cómo se formuló? ¿Quiénes pueden acceder a eso? Todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a ese tipo de información pública, porque además podemos participar, porque esto es nuestro. Es decir, recordemos que el Estado es de los ciudadanos, que nosotros somos los que le damos al poder a nuestros representantes y ellos nos deben cuenta, porque esa es la base de la democracia. El hecho que no se puede acceder, en general el público no puede acceder a ese tipo de información, genera un halo de sospecha. Yo siempre digo como abogado que en realidad, es decir, las cosas hay que probarlas, ¿no? Pero si yo no tengo de alguna forma acceso a esa información, en realidad yo no sé lo que hace la administración pública. Y eso ya está mal. Porque de repente, es decir, son mis cuentas, son como las cuentas en la casa que ingresaran al matrimonio y alguno de los dos estuviera ocultando las cuentas de la pareja. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con la plata que es de los dos? En este caso, ¿qué estás haciendo con la plata que es de nosotros, los ciudadanos de Tunuyán? Además, que en realidad que el municipio también tiene, es decir, percibe parte de la coparticipación, es decir, no es el único fondo que entra al municipio en base al tributo del ciudadano. Entonces, esa recaudación, ¿cuál es el destino real? O sea, ¿están claras las cuentas? Es decir, las licitaciones son claras, la cantidad de empleados públicos, en realidad hay pedidos de informe por parte de la oposición del Consejo, en realidad que representamos nosotros también, donde se han pedido en realidad la cantidad de empleos públicos, los contratos que hay en la municipalidad. ¿Por qué tenemos una municipalidad quizás, es decir, sobredimensionada en cargos públicos, en direcciones, en gestión, donde estamos en un avance hacia la tecnología y a la reducción del gasto público, que precisamente es lo que demanda la sociedad? Es decir, no puede ser mucho más grande el Estado, que es el que debe administrar al privado, que el privado. O sea, ahí hay un error de cuentas, sin ser contador, pero un error de cuentas desde el sentido común. Desde esto es lo que estoy apelando al ciudadano. Me quedo pensando en la planta municipal.
¿No sabes cuántos pedidos de informe se presentaron? Se presentó un pedido de informe por parte de los concejales de Cambio Mendoza, donde solicitaron la cantidad de empleos públicos y de contratos que habían, y todavía está el pedido de informe en el Consejo sin tratar. ¿Por qué? Porque al ser minoría, en realidad no lo tratan. Es decir, y entonces al no tratarlo, no tenemos acceso a la información esa, que es básica. O sea, ni siquiera debería hacerlo el Consejo, se deberían rendir la cuenta a la población misma. ¿Hay respuestas personales para la falta de tratamiento? Es decir, ¿se habla con el resto de los concejales, che, qué pasa que no tratamos este tema? La palabra es desidia. Decidir. Desidia en realidad, y ¿por qué? Porque la desidia es de esa forma: no me controla, no me importa, no soy mayoría, yo represento un cierto autoritarismo que genera precisamente esta democracia cuando no tiene ningún tipo de oposición o de control, ¿no? Complicado eso. Totalmente. Claro, porque el no mostrar mis libros habla de mis cuentas o mis números, habla de una necesidad de ocultar información. ¿Se puede pensar eso? Por supuesto, y aparte que en realidad, ¿por qué se oculta la información? Yo, como abogado particular, una vez tuve un pedido, un cliente que quería en realidad saber de una gestión, de una habilitación, y me acuerdo que el primero que me atiende en la mesa de la entrada de la municipalidad me dijo: ¿pero quién es usted? Le digo: mire, yo soy abogado. Sí, bueno, pero usted no es parte del expediente. Pero los abogados, le digo, tenemos acceso a la información pública. Sí, no, pero espere que voy a llamar a otro. Llamó a otro de otro, diciéndome que el expediente me tenía que hacer parte, desarchivar. Le digo: pues si la información esa es pública. Si yo como abogado ya me encontraba con ese límite, imagínese el ciudadano común que quiere acceder a la información. ¿Y cuál es la forma de modificar esa situación? La transparencia en realidad se hace a través del expediente público y mostrar precisamente las cuentas. Hay expedientes que no tienen por qué ser secretos. De hecho, ningún expediente tiene que ser secreto en la municipalidad, porque es la administración de los fondos municipales, que son fondos de los ciudadanos de Tunuyán. ¿Sí? No son fondos de ninguno de los funcionarios. ¿Sí? Y ellos deben de rendir cuentas y de información de su gestión, y cada vez que hay un pedido de informe serio precisamente al intendente debe contestarse. Si no puede quedar en la nada, o no sabemos cuántos empleados tenemos, o si está el amigo, el conocido. En realidad debe haber una transparencia y además concurso. Es decir, yo por ejemplo, para entrar al Poder Judicial en realidad es por concurso el sistema. Es decir, el concurso del empleo público, en realidad por condiciones, por capacidades, porque precisamente estoy usando los fondos provinciales en realidad para ocupar un cargo, y debo hacerlo de la forma idónea, es decir, tener la capacidad para el cargo. ¿Existe un contralor del Consejo Deliberante sobre los contratos que la municipalidad realiza con prestadores de servicios, con personal y demás? Y en este caso, por ejemplo, los pedidos de informe, como reitero, que se han hecho sobre ese tipo de cuentas, en realidad no rinden cuentas a la oposición, entonces queda reservado en un determinado sector del gobierno municipal. ¿Se puede revertir? Sí. ¿Cómo? Eso es lo que le apelamos a la ciudadanía precisamente de Tunuyán, en realidad, que nos apoyen con el voto, porque nosotros, al hacer esta renovación de la parte legislativa del Consejo, si nosotros por lo menos obtenemos ingresar por lo menos 3 concejales, en realidad ya tendríamos una equidad dentro, o una paridad dentro del Consejo, y las discusiones serían ya mucho más intensas y con posibilidad de cuestionar, que en realidad esto es lo que venimos a hacer como oposición, en realidad cuestionar precisamente donde haya cuentas poco claras o donde no haya información clara al ciudadano. Pero si no existe la voluntad política desde el Ejecutivo de contestar, quedamos igual. Apelamos siempre precisamente a ustedes, al cuarto poder, en realidad, de que la gente sepa en realidad que no se escucha precisamente la representación ciudadana elegida electoralmente y con los pasos institucionales. Bien, es una situación compleja. Sí. Bien. Nos salimos un poquito del Consejo Deliberante y nos metemos en la ciudad de Tunuyán. ¿Qué cuestiones ves vos que te parece que se podrían mejorar? Con respecto a Tunuyán, yo creo que en realidad Tunuyán tiene que hacer un cambio y un paso a la modernización. ¿A qué me refiero a esto? En realidad, principalmente, en realidad con la función de la municipalidad es una limpieza, y no la limpieza al momento de las elecciones, sino la limpieza de todo el departamento, es decir, acercarse al vecino, donde vemos que faltan obras de infraestructura, es decir, veredas postergadas,
la gente camina por las calles porque no tienen por caminar de las veredas, donde genera además eso un peligro en realidad, porque veo gente caminando con los cochecitos en la calle y esto es una cuestión de siempre una bomba de tiempo latente, ¿no? El conductor de Tunuyán siempre tiene que estar prestando atención a ese tipo de cosas y son obras que hacen a la mejor calidad de vida del ciudadano de Tunuyán. No me refiero solamente a limpieza, sino que en realidad el acceso, muchos accesos, bueno, con las inversiones del gobierno provincial que están haciendo también en las calles, en sectores productivos, en realidad para la vía de acceso en nuevos asfaltos. Sectores postergados, en realidad si uno se retira un poco de la zona urbana de Tunuyán, vemos que por ejemplo con el flagelo de la última tormenta que hubo, muchas personas en realidad con llevarles un nylon para la casa, eso no ayuda, eso requiere una transformación real del municipio para asistencia, porque yo también soy un ciudadano de Tunuyán. Bien, estamos hablando con Diego Lais, es el candidato concejal en primer término para esta Alianza de la Libertad Avanza y Cambio Mendoza, conociendo su mirada sobre el Concejo Deliberante. Ahora Emanuel nos va a dar una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estas empresas y entidades a las que les interesa la región y su gente presentan Todos. Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Tupungato, Manuel Sánchez Sillero, Combustibles Shell, Distribuidora Gama para sus marcas de cervecería y material Quilmes, Bodega del Nunca Jamás, Vinos del Corazón del Valle de Uco, Bodega Hinojosa, trayectoria y pasión desde 1940. Esto es Todos en el aire de Canal 8. Estamos hablando con Diego Lais, candidato concejal en primer término, conociendo su mirada sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante y también un poco de la ciudad de Tunuyán. Hablábamos un poco de la ciudad de Tunuyán y hablábamos recién de las obras de infraestructura propias de la municipalidad. Yo preguntaba, porque vivo cerca, ¿qué pasa con la calle de Isasola? Además de ser un peligro, en realidad la misma calle, en realidad la forma de transitarla, volviendo al tema de las veredas, claro. En realidad precisamente tiene una calle que tiene mucha circulación, porque es una calle en realidad paralela a uno de los ejes centrales en realidad que comunica toda la zona oeste de Tunuyán. Y también en realidad el deterioro de las calles. Resulta que días antes de las elecciones, porque no estamos hablando ni siquiera de meses, días antes de las elecciones salimos a tapar con baches o tratamos de solucionar con parches, es decir, asfalto que en realidad que muchas veces en realidad no sabemos si cumple con las normativas IRAM, en realidad con lo que tiene que ser la estructura de los asfaltos. Algunas avenidas veía algunas publicidades en realidad como vecinos que estaban contentos porque habían asfaltado las calles después de tantos años y decía, bueno, hace 14 años que están en el gobierno municipal. ¿Quién hace el asfalto? ¿Quién lo contrata? La verdad que precisamente con eso lo contrata la municipalidad, precisamente con esto de la información pública, lo que se hace la información pública, las empresas contratistas nunca sabemos cómo es el proceso de selección de las mismas. Hay dos mecanismos en realidad, que es contratación directa y por licitación. En realidad cuando los montos son menores se hacen por contrataciones directas, pero si yo hago varias contrataciones directas, por ejemplo, si estuviéramos con el sistema GDE, el sistema digital de la provincia no permite hacer más de 2 contrataciones de forma directa, entonces debería sí o sí llamarse a la licitación por más que fueran escasos los montos. Y además hay que ver en realidad la calidad del asfalto, si se cumple, como te decía, con la normativa IRAN, con el espesor, ¿sí? Con el tipo, es decir, se hacen estudios con probetas a través de ingenieros, en realidad si el asfalto cumple unas condiciones, porque se asfaltan calles y después se ponen a poner baches o se tapa de vuelta con asfalto calles que estaban asfaltadas. Hay ejemplos, hay un vecino que publicaba en una red de Colonia La Rosa, cerca del Triángulo, donde habían pasado el asfalto y se estaba levantando la chipica o se estaba moviendo el asfalto, quizás en realidad es una planificación adecuada precisamente para asfaltar la calle. Son obras más cosméticas. Qué forma romántica que tenés de decirlo, realmente, muy política. Bien, pero son cosméticas. Hablábamos de planificación y de desarrollo. ¿Vos te parece que Tunuyán ha tenido un desarrollo armónico planificado en estos últimos años? No, yo hace 20 años que vivo en Tunuyán. Hace 20 años que vivo en Tunuyán y veo siempre las mismas postergaciones. Y Tunuyán está creciendo mucho.
está creciendo con muchas personas que vienen a trabajar desde afuera, empiezan a crecer. Hay que pensar en un comercio que está, el comercio que ya está, pero en un comercio incipiente. Hay muchas cosas en realidad por mejorar. En realidad también darles oportunidades a los jóvenes, que los jóvenes en realidad tengan oportunidad de capacitarse en las nuevas tecnologías. Hay mucho para modernizar Tunuyán. Yo desde hace 20 años que vivo acá, por vocación, gracias a Dios, por elección, veo que hay muchas cosas para mejorar y sobre todo en tema de modernización, es decir, que Tunuyán sea parte de la transformación que está haciendo a nivel provincial, donde uno ve y compara con otros municipios el desarrollo que tiene y decir, ¿estamos postergados? ¿Qué hace que nosotros estemos postergados? Esto ha sido un problema de dinero, ha sido un problema de gestión, de priorizar. El problema de dinero, volvemos al punto. Si se recibían fondos al erario municipal, ¿de dónde se recibían? Porque durante estuvo la gestión del kirchnerismo, que está también en realidad parte de la gestión del kirchnerismo anterior, ¿qué pasó? Sí, en realidad, es decir, era el gobierno precisamente del palo, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Se construyó todo lo que se prometió, estadios, terminales, cuando eran gobierno y tenían el apoyo de la nación. ¿Y qué hizo que se postergara cuando habían fondos? Ahora, bueno, la obra pública a nivel nacional en realidad está restringida. En realidad el gobierno provincial con los propios fondos ha realizado las obras que venían trabajando y se ha hecho cargo de inclusive de obras nacionales, para que podamos terminar precisamente los puentes, esto que tanto nos complica a nosotros el traslado a la ciudad de Mendoza, a todo el sector de la zona sur. Hay una obra fundamental que alteró la circulación en la ciudad de Tunuyán, que tiene que ver con el colector cloacal, que requirió importante esfuerzo de toda la comunidad, de provincia y de la municipalidad también. Esto es una verdad. Exactamente, y eso se hizo justamente no en época eleccionaria. Creo que en realidad había que pedirle disculpas a todos los vecinos de la calle San Martín, pero a modo anecdótico te cuento que yo preguntaba por comerciantes que no sabían dónde salían los residuos cloacales de la calle San Martín. Eso es postergación, eso son cosas que no se ven y en un Estado moderno hoy no puede suceder esto. Es decir, obras postergadas, muchas cosas que en realidad Tunuyán está, al crecer en población Tunuyán, también se produce algo que en realidad que es el tema de los residuos. Es decir, ¿cómo puede ser que no tengamos una forma de clasificar los residuos cuando la municipalidad debe tener la forma? Porque nosotros tenemos que pensar también en el medio ambiente, las generaciones que nosotros estamos dejando para adelante. Mi hijo, es decir, estudia acá y yo creo que mi hijo viva acá porque ama Tunuyán y nació acá. Entonces, yo quiero que tenga una mejor calidad de vida, tenga un medio ambiente sano. Y eso precisamente no se puede estar postergando. Sí. Sin embargo, uno de los eslogans de Tunuyán nuevos habla de la ciudad del agua y habla del cuidado del ambiente. ¿Vos creés que eso no se está llevando a cabo? Y, por ejemplo, cuando hablan del cuidado del ambiente, es decir, que sé que hay un recurso en trámite, en realidad, por el barrio de atrás del barrio 26 de enero, donde precisamente han hecho un desecho a cielo abierto de basural. Entonces, ¿dónde estamos metiendo la basura a los Tunuyán? Si lo han preguntado eso el ciudadano Tunuyán, ¿dónde va a terminar en realidad la contaminación? Porque nosotros tenemos, lo mejor que tiene Tunuyán es su agua, es decir, ese es el recurso fundamental. Si se contaminan las napas de agua, es decir, el mayor recurso se vuelve algo que contamina. O sea, que a vos te parece que la gestión de residuos que está llevando Tunuyán ahora no es eficiente. No es eficiente y además en realidad que esa es una de las funciones que tiene que tener el Estado, precisamente que es con las nuevas, los derechos de nueva generación, precisamente el medio ambiente sano. Porque muchas veces se confunde cuál es la responsabilidad del municipio con la de la provincia, ¿no? Hay cuestiones que la provincia debe atender, pero hay cuestiones que son específicas de los municipios. Exactamente. Los recursos naturales propiamente son de las provincias, pero en realidad también el municipio tiene injerencia en todo ese tipo de cosas. Y entonces las políticas en realidad de los municipios tienen que estar encaminadas a ese tipo de detalles. En realidad la calidad de vida de sus ciudadanos, que es el que tiene el contacto más directo con el Estado. Bien. Hace poquitos días, la semana pasada, la Municipalidad de San Rafael declaró la autonomía municipal. ¿Cuál es tu opinión? La autonomía municipal es constitucional, es anterior. Inclusive, lo que pasa es que en realidad la autonomía municipal viene gestándose desde inclusive antes de la sanción de la Constitución, en realidad cuando eran los pequeños cabildos, ¿no? Así fue surgiendo nuestro Estado democrático y de hecho, en realidad las provincias
conservan el poder no delegado a la nación, en realidad porque se entendió desde el punto de vista histórico en realidad que la comunidad que hacía el lugar era fundamental. Yo creo en realidad en la autonomía municipal, pero creo fundamentalmente también en la transparencia que tiene que haber en un municipio. Insisto con esto, porque si no hay transparencia en realidad podemos convertir en vez de la autonomía municipal en una especie de monarquía municipal, y son conceptos totalmente distintos, ¿no? Bien, le pones énfasis en la transparencia municipal, parecería que en los últimos años no hubo. Yo escucho a los vecinos mucho, es donde yo me manejo, ¿no? Es decir, en el centro de Tunuyán, pero también en realidad he tenido la oportunidad de empezar a tener amistades en distintos, por las actividades que uno a veces tiene en distintas zonas del departamento, y precisamente escucha a los vecinos que por lo bajo, porque de alguna forma hay como un cierto miedo en opinar, pareciera como en un estado democrático de miedo a opinar, pero la gente no encuentra la transparencia esa, y son muchos. Bien. ¿Llegás al Consejo Deliberante con algún proyecto bajo el brazo, algo para poder ejecutar, para poder discutir? Sí, lo primero es la incorporación de la municipalidad al expediente digital. El primer proyecto. El proyecto. ¿No ha habido presentaciones? Sí, ha habido por parte de una de las concejales de Cambio Mendoza el pedido de incorporación del proyecto digital, y no se ha tratado. Dicen a veces que la excusa ha sido falta de presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí encaminar quizás una parte del presupuesto a la transparencia pública, ¿no? ¿Conocés el presupuesto municipal? No tengo conocimiento, precisamente porque ellos también han pedido el informe de eso. Entonces, en estas cuentas medio poco claras, precisamente se produce esta confusión. Al río revuelto, ganancia de pescadores, como decía mi abuelo. ¿Y el presupuesto ya no tendría que estar planteado? El presupuesto en realidad debería estar planteado y debería ser aprobado ahora en las próximas legislativas. Pero hasta ahora no aparece. Deberán rendir cuentas. Bien, hay un dato que hay que marcarlo, me parece. El Tribunal de Cuentas ha objetado alguna de las cuestiones específicas de Tunuyán, ha puesto el punto en algo en especial. Desconozco, precisamente porque esa sería en realidad la función que yo iría a cumplir al Consejo, en realidad tener un rol más activo dentro de la administración para tener conocimiento de eso. Pero eso depende de poder tener los votos necesarios. Sí, y si no, también no vamos a dejar de acudir también, es decir, por eso nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía, porque nosotros no nos olvidamos en realidad que el voto nos lo da la ciudadanía, y un contacto permanente con ellos, precisamente para escuchar y para poder brindarles información. Y si no, acudiremos a los medios, a las redes, a los medios periodísticos, en realidad, precisamente porque se tiene que conocer. Esto no puede continuar así, con esta falta de transparencia en la gestión. Bien, es un concepto serio, sí, de la transparencia. Sí. Digamos, el pilar de tu campaña. Exactamente. Bien, pilar de tu vida. También. Bien, eso es interesante. Sí, porque mis cuentas están todas claras. Yo tengo una vida económicamente, podemos decir, ordenada. Vengo de una familia si bien mis abuelos eran empresarios, después también la generación de mi mamá es una familia de lucha. Entonces, cada centavito, tengo mi casa que la construí acá, mis bienes están declarados, y sé lo que cuesta. ¿En tu profesión cómo te va? Gracias a Dios, bien. He tenido muy buena recepción por parte de los clientes, quizás porque conocían un poco mi labor anterior. Yo estuve muchos años en el Poder Judicial, yo vine a trabajar acá por el Poder Judicial por elección, cuando se abrió el concurso, muchos años como auxiliar. Después tuve en todo el cambio que se generó en la transformación de la justicia penal. Terminé mi último año dentro del Poder Judicial como ayudante fiscal, que tuve la oportunidad en realidad de conocer un poco la problemática social directa y el contacto con la policía, que en realidad te da otra mirada precisamente de lo que es la seguridad. Y realmente me enamoré de Tunuyán, porque tengo mi casa acá, y fue por vocación. Uno a veces nace por una cuestión biológica y circunstancial en la familia en un determinado lugar, pero después elige el lugar para vivir por vocación. Ahora, vos sabés que siendo concejal vas a resignar ingresos. Sí. Pero a ver, la economía familiar en esta etapa de la vida está ordenada.
nunca he sido una persona en realidad nosotros no vivimos de forma ostentosa y en realidad tenemos una vida bastante austera, vivimos con lo que necesitamos. Y sé que bueno, que es una parte a esta renuncia a un poco a la actividad pública. Está bien. ¿Has caminado el departamento? ¿En qué lugares has notado que hace falta mayor presencia del Estado municipal? En las zonas más allá primero en el departamento, sí, en la parte central. La parte central en realidad porque, como volvemos al punto, es decir, no puede ser que yo desde que llegué a Tunuyán, ya hace 20 años, no se puede caminar por algunas calles, ¿sí? Ni siquiera por la Echeverría, que es la calle que está paralela, próxima hacia el este de la calle San Martín. O sea, y ni hablar de otras más. Y después, en realidad, cuando uno se empieza a alejar de la zona, empieza a ver presentemente en la zona de Callejón Santillán, o el barrio 26 de enero, también en realidad en Villaseca. Hay lugares en realidad que ha crecido tanto la densidad de tráfico a nivel mundial, ¿no? Que en realidad hace inclusive peligrosa la circulación. En Colonia La Rosa, es decir, hay un pedazo de una ciclovía, pero no hay senda peatonal y han sucedido accidentes de muerte en la calle Tabanera. Entonces eso no puede seguir estando postergado porque ha crecido la población y hay que seguir la demanda del crecimiento urbano. ¿En el siglo XXI se hace campaña caminando las calles o por redes? A mí me gusta caminar la calle también, porque yo quiero que el vecino Tunuyán me conozca. Tengo muchos amigos, gracias a Dios, en Tunuyán. He tenido la posibilidad de tener muchos amigos y hay mucha gente que me conoce, pero la gente que me conoce es la gente mayormente del centro. Entonces yo quiero el contacto personal. Las redes sociales en realidad hoy son un fenómeno realmente que excede muchas veces a lo que uno pretende de forma de informar, porque en realidad también caer en las redes implica que no hay un censurador, en realidad no hay una especie de control a veces de la fuente o la información, pero bueno, es lo que está. Por eso yo también en realidad espero que el vecino me reciba en su casa o que me escuche, escuchar las necesidades del vecino. Si nosotros estamos para esto, en realidad la cuenta también es al revés, ¿sí? ¿Qué necesita el vecino que nosotros podemos llevar al consejo? No hay que ser tan soberbio de pensar que uno es el que lleva la solución al consejo. Llega Diego Lais a Las Pintadas, por decirlo un lugar, ¿no? Toca timbre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿De qué se le habla a ese vecino? Bueno, va a ser mucho con el golpe de mano en Las Pintadas, el golpe de mano en Las Pintadas, pero precisamente en realidad que ve que está postergado por parte del municipio en su zona. ¿Qué podríamos transformar o qué se podría hacer? Puede tratarse por ahí de servicios básicos como la luz, o acceso a internet o acceso al agua potable. Hay muchos sectores, inclusive tuvimos la oportunidad de estar en una reunión en Vistaflores. En realidad hay lugares donde no llega el agua potable, y uno dice Vistaflores, donde está precisamente las vertientes del agua. Que no llegue el agua potable es responsabilidad de la municipalidad o de obras sanitarias. Es una gestión conjunta, porque en realidad si el municipio tiene que plantear la necesidad. Entonces, Obras Sanitarias es una empresa prestataria de servicios públicos. Entonces, el servicio público, este acceso precisamente del ciudadano, el municipio es el que tiene el contacto más directo con el municipio plantea la obra. El municipio debe plantear la obra en base a la necesidad de los vecinos. ¿No se habrá hecho? Por lo menos en la experiencia que yo, en el poco tiempo ahora que llevo recorriendo y contactándome con los vecinos, están postergados. Bien, hay un posicionamiento muy firme en Tunuyán en cuanto a los ingresos que el turismo genera. Tengo la sensación de que la infraestructura es muy poca. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que en realidad, es decir, hay ciertas tasas de turismo que se pueden implementar, sobre todo en hoteles donde reciben a turistas, y en realidad las tarifas son en dólares. O sea, con esa misma tarifa se podría hacer una recaudación e invertir y una reinversión en turismo, precisamente para mejorar e inclusive generar hasta empleo, es decir, generar empleo genuino de los ciudadanos y los jóvenes de Tunuyán, precisamente en estas empresas o en estos hoteles o servicios gastronómicos de nivel internacional. Ahí volvemos al presupuesto. Exactamente. Y que no conocemos. Que no conocemos. Bien, una vez se lo llaman por teléfono y te dicen, che, acá está el presupuesto, miralo.
Sería un gusto, entonces podríamos dar mayor transparencia y claridad a todos. Es la palabra, ¿no? Transparencia. Exactamente. Diego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Goya por recibirme, ha sido un placer. Bien, estuvimos con Diego Lais, es el candidato a concejal en primer término por esta alianza de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza. El 26 de octubre su nombre estará en la boleta única que vamos a tener. Hay que pedirle a la gente que vaya a votar. Necesitamos que la gente vaya a votar porque recordemos que la democracia se construye, es decir, con las elecciones democráticas, y pareciera que en realidad estuvo muy lejos, pero del año 83 para atrás no teníamos esa oportunidad, y hoy tenemos regímenes dictatoriales que cuestan tanto sacarlos del poder, y tenemos el caso de Venezuela. Entonces no vayamos a eso, que la gente no se olvide de tener el compromiso, porque es un compromiso y aparte es su derecho de poder elegir a quienes nos representan. Muchas gracias, y a ustedes como siempre por acompañarnos. Si Dios dice que sí, el próximo miércoles estaremos nuevamente con una nueva edición de Todos. Muchas gracias. Estas empresas y entidades a las que les interesa la región y su gente presentan Todos. Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Tupungato, Manuel Sánchez Sillero, Combustibles Shell, Distribuidora Gama para sus marcas de cervecería y material Quilmes, Bodega del Nunca Jamás, Vinos del Corazón del Valle de Uco, Bodega Hinojosa, trayectoria y pasión desde 1940. Esto es Todos en el aire de Canal 8.